Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches, amigos. Aquí empezamos. Integrantes de colectivos de izquierda habrían estado reclutando jóvenes campesinos con oferta de formación y cursos en México y Argentina. Una investigación de varios meses revela que los jóvenes serán preparados para integrar grupos armados y posibles células guerrilleras en Ecuador. Hay 8 detenidos. Se trata de algunos integrantes y otros simpatizantes de organizaciones como el Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, que ha sido parte de manifestaciones callejeras y visibles en las protestas de octubre del 2019. Un operativo simultáneo en Guamote, Machala y Quito, en el que se ejecutaron 9 allanamientos, apunta a las denuncias en contra de los supuestos líderes de una organización dedicada a la trata de personas y reclutamiento de jóvenes para integrar grupos guerrilleros. Estas fotografías, que son parte de la investigación, muestran la fase de reclutamiento de los jóvenes en el campo. Este proceso incluía el traslado de los jóvenes por las zonas de frontera hasta Colombia e incluso a Venezuela por vía aérea. Según las investigaciones, el entrenamiento consistía en un llamado curso militar para el manejo de armas de fuego, fabricación y manipulación de explosivos, secuestros y adoctrinamiento ideológico. Y con estos allanamientos reportados por Fiscalía se ha confirmado la detención de 8 personas que estarían vinculadas con escuelas de entrenamiento militar para jóvenes bajo las fachadas de escuelas de fe y política. No es otra cosa que formación previa a grupos guerrilleros que estarían preparándose en nuestro país. La policía únicamente ha reportado la detención de los ecuatorianos. Hay 8 detenidos. Es un caso que no les podemos dar más información porque estamos esperando la audiencia. Y a la par, las organizaciones de derechos humanos como INRED han rechazado a través de sus redes sociales de estas detenciones que aducen tienen tintes políticos. Entre los detenidos están Ernesto Flores, profesor universitario y vocero del movimiento guevarista, Omar Campoverde y Gabriela Gallardo, integrantes de este movimiento. Y estos dos últimos, según las investigaciones, serían los encargados de llevar ecuatorianos afuera, realizar campamentos y hasta proponer secuestros. Las evidencias son parte de un proceso de investigación de 3 años a esta parte. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. 2 vehículos robados fueron explotados en Esmeraldas durante la madrugada de este jueves. La policía confirmó que los propietarios fueron secuestrados y liberados antes de la explosión, por lo que consideran que actuaron en su contra. ¡Bomba, bomba! Estas detonaciones durante la madrugada asustaron a los ciudadanos en el centro de Esmeraldas y la Policía Nacional confirmó que se trató de 2 vehículos explotados por antisociales. La detonación con explosivos de estos vehículos, en el caso de un vehículo, logró estallar tanto el tanque de gas como la carga explosiva, en el otro únicamente la carga explosiva. Un vehículo tuvo 3 explosiones, uno por el material explosivo, el otro por el tanque de combustible y otro porque le colocaron un gas doméstico. Ellos descartan que se trate de un atentado en contra de la policía. Aseguran que podría ser un tipo de represalia contra los dueños de los vehículos. Todavía estamos por determinar las causas que motivaron, por qué retuvieron a las personas y por qué estallaron esos vehículos de las personas que estaban retenidas. Ellos habrían sido liberados poco antes de detonar los autos. Pero cuando salieron estas personas, hicieron estallar los vehículos. Inmediatamente, según la policía, realizaron operativos que permitieron la captura de 5 sospechosos. Esto previo a un enfrentamiento con los policías. Ellos botaron granadas e impactaron a uno de nuestros vehículos. Afortunadamente, nuestros servidores policiales se encuentran en buen estado de salud. Y también efectuaron allanamientos en diferentes puntos de la ciudad. Este fue el resultado. Tuvimos entre 8 y 10 allanamientos en esos domicilios. Encontramos 3 armas de fuego, encontramos droga. Encontramos una caleta donde presumiblemente guardaban las armas. Los vehículos incinerados y aquellos que recuperaron del enfrentamiento con los antisociales fueron llevados a los patios de la Policía Judicial. Y explicó el comandante general de policía cuáles son los resultados de los operativos y del estado de excepción. Por ejemplo, en el promedio diario de muertes violentas que tenemos durante la intervención del estado de excepción, teníamos un promedio de 1,55 muertes violentas diarias en un periodo determinado, y a partir de la intervención tenemos un promedio de 1 muerte diaria, más o menos. Por eso dice que estos casos planificados buscan una oportunidad. María Gracia Acosta, 24 horas.
Con base al mérito del expediente, los jueces del Tribunal de Santa Elena analizan si revocar o ratificar el habeas corpus que permite a Jorge Glas estar en libertad. El ex vicepresidente tiene 3 sentencias por corrupción, 2 de ellas ejecutoriadas. El Tribunal de Santa Elena alista su fallo y solo ahí se conocerá si el ex vicepresidente Jorge Glas regresa o no a prisión. En la audiencia de apelación al habeas corpus que se realizó la mañana del miércoles, los jueces escucharon a las partes procesales y a más de una decena de terceros interesados. Al finalizar la diligencia y sin pedir la práctica de prueba nueva, los magistrados deliberan con base al mérito del expediente. Yo asumo que el gobierno, luego de la andanada de críticas que se le ha venido por la salida del señor Glas, habrá tenido más recaudos respecto al proceso en su parte de la apelación. Ahí hay la evidente y las manchas de corrupción, y un tribunal de alzada, un tribunal superior, no puede hacerse de la vista gorda el tema. Los jueces entonces pueden mantener el habeas corpus y Jorge Glas seguiría en libertad a pesar de tener 2 sentencias, una por asociación ilícita y la otra por cohecho. Una segunda opción es que el tribunal revoque el beneficio y Glas regrese de inmediato a la cárcel o a una casa de salud para ser atendido y luego a prisión. En todo caso, hay una responsabilidad de que al menos cuidar el domicilio, por donde está el señor Glas, ¿no? No vayamos a tener una sorpresa a los ecuatorianos, que mientras la Corte en Santa Elena está debatiendo y discutiendo, este señor está ya prácticamente cogiendo maletas. Pero ya que Jorge Glas, sentenciado por corrupción, no tiene arresto domiciliario y puede circular por cualquier parte del país, las posibilidades de actuar son escasas. La policía no tiene un orden de prisión, no tiene un grisete. La policía puede informar, nada más. El momento que una persona ingresa a una embajada está en otro territorio y ya no está en el Ecuador. Y estar ahí hasta que se otorgue el asilo, algo similar en alguna medida, no es asilo propiamente, al caso de la ex ministra Duarte, ¿no? Las sentencias por asociación ilícita y cohecho están ya ejecutoriadas. Falta una tercera por peculado dentro del caso Singue y su audiencia de apelación está a la espera de una fecha. Joana Ramos, 24 horas. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea abrió una investigación a los reveladores videos de Jorge Glas difundidos por el portal Código Vidrio. En uno de ellos, el ex vicepresidente le dispone al titular de la Agencia de Control de Hidrocarburos no exigir cuentas a algunas petroleras privadas. El titular de la Agencia de Control de Hidrocarburos había conformado una comisión técnica para analizar el pago que recibiría el gobierno por cada barril de petróleo extraído de los campos Shushufindi, Aguarico y Libertador Atacapi, ambos entregados entonces a los consorcios Shushufindi y Pardalis, bajo la figura de coadministración. El funcionario solicitó información a ambas firmas, pero al no recibirla completa, inició una demanda de acceso a la información pública, algo que no fue del agrado del entonces segundo mandatario. Se vencieron los 15 días y me contestaron más o menos el 20% de lo que les había preguntado. Y entonces los demandé a los dos, al consorcio Shushufindi y a Pardalis. Los demandé. ¿Los demandaste? Pregúntame si es eso, primero. Este video grabado en el despacho de Jorge Glas data de 2014 y ha sido difundido por el portal de investigación Código Vidrio. En la secuencia, Glas pide no dejar nada por escrito sobre este tipo de temas, pues advierte consecuencias. O sea, tú tienes que entender, hermano, que esto es un proyecto político. Y si nosotros mismos nos hacemos datos, es como de un pelota en el comité de deuda externa. Nos aprueba todos los créditos como parte de un directorio, pero para todos nos han dado 10.000 cartas. Tú hay que decirle, oye, le digo, mira, compadre, todas las preguntas que tengas, tú no las das por escrito, hermano, porque después de 10 años, ¿cómo se va a meter preso el presidente? José Luis Cortázar es el nombre de quien entonces presidía la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. Es quien graba el video con una cámara escondida. Los hechos registrados, sin embargo, no fueron denunciados. Cortázar llegó a ser gerente de Petroecuador en 2017. Yo ya he dicho que este video ha sido manipulado. Pero esos argumentos no convencen a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que ha pedido a Cortázar entregar el video íntegro. Y además ha oficiado pedidos de información a Petroecuador sobre los contratos con ambos consorcios. Arturo Torres, editor del portal que sacó a la luz este video, ha dicho estar dispuesto a colaborar con la Fiscalía para que se certifique la veracidad de esta reveladora secuencia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.
Concluyó la visita oficial de la primera dama de Estados Unidos al Ecuador tras un breve recorrido por un centro de atención infantil y conocer los esfuerzos del gobierno en materia social. Jill Biden comprometió esfuerzos de ayuda social de su país en materia de desnutrición y educación. Mañana continuará su gira hacia Panamá. Jill Biden fue recibida con honores de Estado por la primera dama María de Lourdes Alcíbar en el Palacio de Carondelet. Tras una breve conversación, juntas salieron hacia el Centro Infantil San Francisco para conocer los esfuerzos del gobierno en la atención a grupos vulnerables. Compartieron juntas un momento con los niños del centro mientras se enteraba de las cifras y programas para combatir la desnutrición crónica infantil y la inclusión educativa a los menores, incluyendo a los hijos de familias de migrantes. La lucha contra la desnutrición crónica infantil es un objetivo en el que estamos comprometidos todos los ecuatorianos. Le invito a sumarse a este esfuerzo compartiendo buenas prácticas y cooperación técnica de esta materia. A su turno, la primera dama estadounidense destacó los esfuerzos del gobierno ecuatoriano en materia social y comprometió un trabajo conjunto para atender especialmente a los niños. Ayudar a que los niños vayan a la escuela, a la universidad y juntos vamos a defender su gobierno de los ataques cibernéticos. Y no es solamente aquí en Ecuador, los Estados Unidos, al igual que ustedes, estamos invirtiendo en toda la región. El presidente Lasso en su discurso destacó la visita, las relaciones estrechas entre Ecuador y Estados Unidos y la necesidad del país por atraer inversiones para crear plazas de trabajo. En este contexto, el fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países constituye un marco propicio para profundizar nuestra relación comercial. Esta es la primera vez que una primera dama de Estados Unidos en funciones visite el Ecuador como parte de una gira en torno a la cooperación en materia social. Este viernes visitará la iglesia de la Compañía en la mañana y luego partirá a Panamá. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Más noticias: el desempleo se redujo durante el primer año del gobierno de Guillermo Lasso, pero hay más empleo precario. A la administración actual se le ha complicado cumplir su oferta de campaña en cuanto a la creación de empleo, pues si bien anuncian una generación de 350.000 puestos, estos responderían a la informalidad. Generar 2 millones de puestos de empleo en 4 años. Esa fue la promesa antes de llegar a la presidencia. Luego la cifra se quedó en 1 millón de empleos. Pero ¿cómo va la misión del gobierno de Guillermo Lasso? Las autoridades sostienen que han creado 350.000 empleos. Las evidencias, Dayana, dicen lo contrario. El Seguro Social ha manifestado que los empleos creados y registrados de acuerdo a la Seguridad Social son no más de 85.000. Es una verdad a medias, una verdad con letras pequeñas, dice Natalie Pernet. Más de la mitad de las personas están en subempleo, en empleo informal o con empleo no remunerado. Aunque la cifra de empleo de marzo, 4.9%, marca un ligero incremento a la de febrero, que se ubicó en 4.3%, el aumento del empleo adecuado es casi imperceptible. 6 millones de los 8 millones, que es la población económicamente activa, están trabajando en la economía informal. Jugar un poco a la gallinita ciega, porque decir yo trabajo no significa precisamente que yo tengo bonificaciones, que yo tengo seguridad social. Decir yo me gano el pan es evidentemente un tema de subsistencia. Y la situación es mucho más fuerte en el sector agrícola. Vamos a tener una política agropecuaria en este nuevo año de gobierno. Ambas traen a la discusión la inequitativa reactivación que está impulsando el gobierno, aseguran. Pues si bien se está encargando de la macroeconomía, el descuido de la economía interna hace que los hogares tengan menos ingresos, por ende, menos capacidad de gasto, y esto detiene la reactivación. Igual, menos contrataciones. De poder generar realmente un movimiento en la economía que se traduzca a que exista circulante en las familias ecuatorianas. Es como el tiempo avanza para Guillermo Lasso y su promesa de generación de oportunidades sigue latente, con cifras presentadas como positivas para empleo, pero para empleo precario. Dayana Monroy, 24 horas.
Y el alto precio del petróleo, la recaudación tributaria y una buena relación con los organismos multilaterales han hecho que el gobierno en su primer año goce de ingresos extraordinarios a su presupuesto. En el primer trimestre de 2022, el gobierno registró ingresos por 5.204 millones de dólares, un 29% más que el mismo trimestre de 2021. La recaudación del país es formidable. Vamos a llegar al récord histórico de 16.500 millones de dólares de recaudación, cifra que es superior en 1.100 millones al año de mayor recaudación que tuvo este país, que fue el 2014. El 78% de los ingresos vino de la recaudación de los impuestos, tasas y las contribuciones. Solo por IVA ingresaron 1.935 millones de dólares, es decir, un 24% más que los 3 primeros meses de 2021. Un cuarto del IVA creció, increíble. Claro, el año anterior estaba bajo, la pandemia, etcétera. Si nos comparamos con el 2019, año prepandemia, hemos subido el 14%. La reforma tributaria vigente este año incluyó contribuciones temporales de empresas y personas de alto patrimonio. Por este último, Quito aportó con 57 millones de dólares. Le sigue Guayaquil con 13 millones. En tercer lugar de los contribuyentes con alto patrimonio está San Borondón con 11 millones y en cuarto puesto Cuenca con 9 millones de dólares. Solo entre marzo y abril por el impuesto al patrimonio de personas naturales, el Servicio de Rentas Internas recaudó 108 millones de dólares. Pero no es el único ingreso del fisco. Ecuador presupuestó vender cada barril de petróleo en 59 dólares, pero en marzo de este año el valor internacional del crudo superó los 120 dólares. Y aunque la diferencia se acorta cada vez, lo cierto es que hay ingresos extras. También es cierto que le ha sonreído la fortuna, es decir, usted tiene un precio del petróleo que está en 30 dólares más, 40 dólares más que lo que estaba en el presupuesto. Usted tiene un gobierno que recibe bastante más ingresos que el gobierno pasado, por ejemplo, pero gasta muy poco, invierte muy poco. Las relaciones con los organismos de crédito multilaterales están en su mejor momento. Los desembolsos por crédito ascenderán a 4.500 millones solo este año. Las exportaciones ecuatorianas aumentaron en un 30% en el primer trimestre de 2022. Las totales alcanzaron 8.085 millones de dólares. Dinero hay. Lo que no creo que hay es la capacidad de administrarlo con la suficiente sabiduría para hacer que ese dinero se sienta en la calle, se siente en la gente pobre. Joana Ramos, 24 horas. Por primera vez el Servicio de Rentas Internas recibirá información sobre cuentas bancarias de ecuatorianos en Panamá. La entidad busca ir tras los evasores e iniciar las acciones de cobro y, de ser el caso, proporcionar insumos para la apertura de investigaciones penales. En abril pasado, Panamá actualizó el grupo de jurisdicciones sobre las que puede entregar información financiera. En una lista de 71 países aparece por primera vez Ecuador. María Bernarda Carpio, subdirectora de cumplimiento tributario del Servicio de Rentas Internas, asegura que la entidad contará con una herramienta más para identificar activos en el exterior que no están regularizados y cuyos titulares no pagan impuestos. Tiene el compromiso de coordinar con sus instituciones financieras locales para que esas instituciones financieras le reporten a la administración tributaria los datos que existen en las cuentas financieras, las cuentas bancarias, de personas que no son residentes fiscales de ese país. La información sobre el periodo fiscal 2021 se recibirá automáticamente en septiembre y con ella, explica Carpio, se iniciarán acciones en diferentes etapas. Si se detectan diferencias entre lo que determinada persona hubiera reportado al Servicio de Rentas Internas y la información que se obtiene de otras fuentes, procede a iniciar los controles tributarios en sus distintas fases. Hay fases persuasivas, hay fases ya donde hay determinaciones concretamente, pero siempre el enfoque es del control. Y podría también saltar al campo de lo penal, ¿no? Evidentemente. Por supuesto. Podrían haber supuestos de defraudación tributaria, en cuyo caso se presentarán las denuncias respectivas. En agosto de 2021, el Servicio de Rentas Internas obtuvo información de 44.000 cuentas financieras de ecuatorianos en 43 países. El tema toma aún más relevancia, pues Panamá es considerado un paraíso fiscal. En esa jurisdicción, por ejemplo, Ecuador reclama 6 millones de dólares que le fueron confiscados a Alex Bravo en el marco de las investigaciones por uno de los casos vinculados a Petroecuador. La Fiscalía del Estado panameño está del lado del Estado ecuatoriano, ha solicitado como posición de la Fiscalía, ha solicitado que ese dinero sea
devuelto al Estado ecuatoriano. Vamos a ver qué deciden los jueces. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos, amigos. Una familia ecuatoriana tuvo que quedarse en Estados Unidos los últimos 10 años para salvar la vida de su hija y ahora enfrentan la posibilidad de dejar el país si no logran renovar su estatus migratorio. La pequeña Julia requiere de un trasplante de intestino, páncreas e hígado y está ya en lista de espera. Hi guys, my name is Julia Espinosa. Sometimes after I was born, my intestines got twisted and they had to remove them and basically she was dying. There were no hopes. Pero sí hubo esperanza. Han pasado 10 años y Julia, hoy, es una niña que pudo continuar con su vida tal como ella lo describe. La mejor vida. Julia recibe su alimentación a través de una línea central, aunque esto no ha impedido que disfrute y aprenda a cocinar. O galletas y cosas que huelen delicioso. Sus padres ecuatorianos son María Cristina y Nicolás. Ellos fueron a Estados Unidos a estudiar, pero la vida les cambió cuando nació Julia. Perdió su intestino delgado. Luego de eso ya no pudimos regresar a Ecuador y empezó la búsqueda de soluciones para que Julia tenga calidad de vida. Hoy ella forma parte de una lista de espera de trasplante de hígado, intestino y páncreas. Es candidata, pero el tiempo que tenga que esperar no lo conocen aún. Cuando yo leía es impresionante cuántas cosas tienen que encajar y tiene que ser perfecto para que no haya rechazo. Y lo que preocupa a esta familia es que mientras el tiempo pasa a la espera del trasplante, también pasa el tiempo para resolver su situación legal. Ellos necesitan renovar su visa que expira el 5 de julio. Tenemos un proceso que nos permite quedarnos aquí que se llama Medical Deferred Action. Luego de 10 años existe una figura legal que se llama Cancellation of Removal, donde un juez nos permitiría ajustar nuestro estatus. Ahora la afectada directa sería Julia. Su caso lo conocen las autoridades ecuatorianas, que esperan puedan impulsar su ayuda a través de relaciones bilaterales, pero además no han dejado de intentar que los políticos estadounidenses también sepan lo que pasa. En el Congreso de Estados Unidos se expuso su caso. And he traveled here today to try to save his daughter's life. Paul Astudillo, cirujano pediatra, conoce y estudió su caso. Él explica que regresar no es una opción. Definitivamente no. La patología que ella tiene es una patología muy compleja. Acá en el Ecuador es imposible. Julia requiere inclusive de un tipo de alimentación que en Ecuador no podría recibir. Una alimentación enteral, elemental y alimentación parenteral cíclica con nutrientes que acá en el Ecuador no tenemos. Ahora Julia y su familia están a la espera de la decisión del gobierno de Estados Unidos. María Gracia Acosta, 24 horas.